Buenas noches, doctor. Qué gusto escucharte, saludar a todo tu auditorio. Pues pedirle su opinión sobre la comparecencia hoy de la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Pues a propósito de lo que estabas diciendo, y si me permites completar el comentario, el asunto es todavía más grave, me refiero a la ausencia de control parlamentario sobre las Fuerzas Armadas, no solamente porque hoy tienen estas funciones en materia de seguridad, sino muchas otras funciones de la vida pública. Es decir, hoy las Fuerzas Armadas tienen a su cargo una serie de tareas, atribuciones, obligaciones que con mayor razón debería ser los responsables ante la contraparte legislativa. ¿Pero qué hay? Pues una especie de régimen de excepción donde de lo que se trata es que las Fuerzas Armadas no respondan por sus actos, y eso no le hace absolutamente nada bien a la vida pública de México. Por lo tanto, es lo que vimos hoy, pues una secretaria que yo no dejo de valorar su esfuerzo, pero que por supuesto criticamos sus resultados. Lo dijimos hoy en la tribuna y lo sostenemos con evidencia. Doctor, el proyecto, la estrategia, entre comillas, de seguridad pública es un rotundo fracaso. Estamos oficialmente en el sexenio más violento de la historia de México, y frente a eso, lo único que hace la secretaria y el resto de los voceros del gobierno federal, pues es alentar falsos debates. ¿A qué falsos debates me refiero? Pues por ejemplo, aquel que quiere llevar a pensar que estar en contra o criticar la militarización es estar en contra de las Fuerzas Armadas, cuando es exactamente todo lo contrario. Criticar la militarización es criticar la ineptitud del poder civil, que no ha generado condiciones para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles. O por otro lado, falsos debates como los que alienta de manera de verdad sorprendente e irresponsable el secretario de Gobernación, el encargado de la política interna de este país, que no solamente politiza, sino partidiza la seguridad, culpando a gobernadores y autoridades de otros partidos políticos como si hubiera algo que presumir en materia de seguridad. Hoy calificó como hipócrita y egoísta la actitud del gobernador de Nuevo León. Imagínate nada más, Leonardo, yo no recuerdo a un secretario de Gobernación en la historia moderna de este país, el encargado de tender puentes, de dialogar institucionalmente con los gobiernos, con los municipios, con las fuerzas políticas, que tenga, esta manera de dirigirse a un mandatario estatal, sea del partido que sea, que está haciendo todo su esfuerzo por dar buenos resultados. Me parece inadmisible que el secretario de Gobernación esté mucho más de vocero de las Fuerzas Armadas o esté más preocupado por su futuro político como corcholata que asumiendo la función que institucionalmente le corresponde. Además me resulta increíble que se invoque en este caso la ampliación del plazo de los militares, en este caso en funciones de seguridad pública, porque estamos ante una emergencia, y ante una emergencia, es decir, la seguridad nacional del país está en riesgo, se politice. No me imagino a Zelensky llamando hipócritas a diferentes actores de la vida política en Ucrania diciendo, oiga, ya nos peleamos después, primero hay que sacar a los rusos de aquí, senador. Pues ese es justamente el planteamiento que nosotros le hicimos hoy a la secretaria. Le dijimos con toda claridad, este es un problema de Estado, y cuando se asume como problema de Estado nos compete a todos. Aquí nadie está, perdón por la expresión, libre de pecado. Todo mundo tenemos algo de responsabilidad, pero quienes tienen la mayor responsabilidad es quienes tienen la titularidad del Estado mexicano, y en este caso el presidente de la República no puede hacer caso omiso de los señalamientos que hay, y se tiene que hacer cargo de las inconsistencias y del fracaso de la estrategia. No es posible que frente a lo que es evidente, que es el fracaso de la estrategia de seguridad, la única respuesta que tenga el gobierno sea el ataque que proviene del secretario de Gobernación, para quienes pensamos diferente. Y pensamos diferente porque lo que hemos hecho es hacer eco de lo que dicen los expertos, de lo que dice la experiencia internacional, de lo que dicen los activistas, y proponer alternativas de solución. Pero parece que en este régimen denominado Cuarta Transformación, pues se acepta todo, menos la crítica, menos la diferencia y mucho menos la imaginación.
A mí me inquieta que estén tan nerviosos, porque si efectivamente estamos ante un desafío monumental por el crimen organizado que opera en muchos ámbitos, no se busquen apoyos, sino se utilice efectivamente una función que parece más de campaña electoral, senador, que propiamente de allegarse todo el apoyo necesario para enfrentar la emergencia. Yo no concibo un país que en una situación de emergencia, cuando menos así la entendemos nosotros, a lo mejor ellos de plano están convencidos que todo está muy bien, me refiero al gobierno federal, pero no concibo un país que en una situación de emergencia lo único que siga haciendo sea polarizando, dividiendo, en lugar de llamar a la unidad, a la construcción de acuerdos y sobre todo, Leonardo, a la construcción de soluciones. Yo estoy y estamos en Movimiento Ciudadano muy preocupados, no solamente porque la estrategia no está funcionando, sino porque no se vislumbra ninguna voluntad de cambio y de corrección de la misma. Y las consecuencias pueden ser catastróficas, sí, para estos años, pero también para las próximas generaciones. Parte de la crítica que nosotros hemos hecho, fundada otra vez, es que parte de la estrategia de seguridad que se concibió al inicio de este sexenio tenía que ver con el fortalecimiento de las policías locales, estatales y municipales. Y esas policías están en completo abandono, no tienen apoyo, no tienen recursos y no forman parte de la estrategia de seguridad. Pues por eso lo que nosotros hemos dicho es que no hay manera de entrarle con seriedad a resolver el problema si no volteamos a ver lo que sucede en el resto de las entidades federativas. Muy bien, pues muchas gracias, senador. Gracias, Leonardo. Muchos saludos al auditorio.